Comienza la semana en Agenda Económica PM de CNN Chile y que, por supuesto, el tema del momento es la situación judicial de Nicolás Maduro en Nueva York luego de la operación con que fuera apresado en Venezuela y llevado entonces a Estados Unidos. Las acciones de las petroleras, principalmente de Estados Unidos, se dispararon este lunes ante la posibilidad de que se vuelva a subir la producción petrolera en ese país y con una importante, y digo solamente posible, inversión nuevamente de Estados Unidos. Así lo detalla Natalia Muñoz. Así abrió Wall Street este lunes, representantes de las Fuerzas Armadas inaugurando el día tras la invasión y ataque de Estados Unidos a Venezuela, en una jornada marcada por la volatilidad del precio del petróleo, con expectación en el llamado Tesoro Caribeño. El mercado bursátil ha tenido un comienzo positivo esta semana. Una razón para ello es, sin duda, la especulación en torno al precio del petróleo tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Ahora existe la esperanza de que el precio del petróleo se mantenga bajo a largo plazo. Esto, por supuesto, también podría ser positivo para la economía. Los mayores avances se los llevaron las acciones de petroleras, como las de Chevron, que crecieron cerca de 8%. Es la única empresa estadounidense con licencia para operar en Venezuela, pero que tiene complejas sanciones para negociar el crudo. Por otro lado, ConocoPhillips escaló alrededor de 7%, mientras que ExxonMobil creció en torno a 4%. Estas últimas están en el ojo de los inversionistas, con expectación a que podrían volver a operar en el país caribeño, ya que se fueron en 2007 cuando Hugo Chávez nacionalizó sus activos. Esto ha llevado a que los inversores comiencen a cotizar que empresas como Chevron, ExxonMobil puedan ser beneficiadas en esta infraestructura y generar mayor inversión en Venezuela. También vemos que esto podría trasladarse a una mayor oferta. Hay algo de positivismo en cuanto a que se van destrabando algunos puntos negativos en la región. Las bolsas en ese sentido en América Latina operan al alza, pensando en que deberían venir algunas cosas positiva. El liderazgo en la producción de crudo venezolano es de la firma local PDVSA, que tiene como principal cliente a China. Venezuela concentra cerca de 300.000 millones de barriles de crudo, es decir, una quinta parte de las reservas globales, pero solo genera 0,8% de la producción global. Mala gestión, corrupción, sanciones y poca inversión en tecnología ha llevado a bajar la producción. Con oleoductos que no se han modernizado en 50 años, se necesitaría una inversión de hasta 58.000 millones de dólares en recondicionar las estructuras. Sin nada definido aún, ya se proyecta que a futuro bajaría el precio del crudo. Los tres países que más producen petróleo pesado son Canadá, Venezuela y Rusia. Este mayor acceso de petróleo pesado desde Venezuela va a permitir en el mediano plazo rebajar el costo de producción de las refinerías en la costa del Golfo y Michigan, que recibe petróleo de Canadá, y eso va a repercutir en una caída en el precio de paridad de importación. Eso sí, una caída significativa en el precio del crudo no la veríamos a corto plazo, sino más bien el impacto sería entre 5 a 10 años, cuando eventualmente se comienza a producir. El efecto de corto plazo es de un impacto positivo sobre las petroleras estadounidenses principalmente, y solo en el mediano y largo plazo es positivo para el resto del mundo, incluido Chile, por una mayor producción de petróleo en este lado del mundo y más cerca de Chile, lo que haría que se mantenga un menor precio, siendo el principal insumo en la cadena de producción o distribución. Analistas proyectan que los futuros del crudo Brent y WTI se mantengan en sus valores actuales en un escenario de incertidumbre, donde la recuperación económica de Venezuela sería lenta si es que se produce. Ahora que se habla de cuál será el futuro de la producción de petróleo en Venezuela, es bueno recordar que ENAP tuvo posibilidades de colaborar en la extracción de crudo en ese país. Hubo inversiones que se hicieron, pero que no llegaron a buen puerto. Vamos a recordar por qué sucedió junto a Nelson Muñoz, que fue gerente general de ENAP Cipetrol, que es la filial de ENAP para los negocios en el extranjero. Nelson, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ustedes por la invitación.
A ver, cuéntenos qué fue lo que pasó en 1993 cuando partió la primera excursión de ENAP allá en Venezuela. Correcto. El marco en el cual ENAP desarrolló inversiones internacionales se debió a que en Chile no existían reservas de petróleo, principalmente de Magallanes, y aprovechando la experiencia de sus profesionales y técnicos, en la época se decidió realizar inversiones e ir a buscar el petróleo donde fuera necesario. A raíz de eso, ENAP participó a través de su filial internacional, ENAP Cipetrol, en diferentes aventuras conjuntas con otras compañías en distintas partes del mundo. Tan lejano como Egipto, donde produce hoy día petróleo. En la década de los 90, las incursiones fueron en los países latinoamericanos, los vecinos Argentina, Brasil y por supuesto Venezuela, donde se realizaron rondas de licitación y donde ENAP Cipetrol, a través de sus técnicos, se asociaron en bloques de producción de petróleo y es así como el año 93 participamos en una exploración, en un desarrollo conjunto con otras compañías como ExxonMobil, Repsol, Tecpetrol y ENAP Cipetrol con una participación minoritaria del 25%, que significó desarrollar un proyecto en en Venezuela durante la década de los 90, que finalmente se vendió a través de una transacción en el año 2001. Nelson, sí, fueron con unos socios. Fueron $50 millones que se invirtieron específicamente en el yacimiento Chiamare La Ceiba y que luego en 2001 se vendió a Repsol. ¿Qué fue lo que pasó que se decidió desechar esa inversión y salir de ahí? Claro, bueno, todas las inversiones de exploración y producción son bastante dinámicas y las empresas en general se caracterizan por ir modificando su cartera en función de la estrategia y con el objetivo de maximizar sus recursos y su posicionamiento estratégico. En ese momento se consideró como muy relevante mantener una posición en Argentina, porque estamos más cerca, porque de ahí se podía traer el petróleo. Y entonces Repsol en ese momento quería tener una mayor participación en ese yacimiento en Venezuela y ENAP Cipetrol consideraba que una mayor participación en un campo argentino le daba más beneficios y a raíz de eso se negoció un swap de activos que significó que ENAP tomó una posición produciendo en Argentina y Repsol aumentó su participación en Venezuela. Un acuerdo de conveniencia para ambas partes. A la luz de la historia, parece que fue una buena decisión. Correcto, fue una buena... Era la historia de ENAP internacional. Fue una época donde tomó buenas decisiones estratégicas, pero fundamentalmente de decisiones económicas. Y después, en los 2000, también tomó la decisión de no continuar en una posible alianza con PDVSA, que significaba otro tipo de negocio. La primera parte de los 90 era explorar y producir petróleo donde fuera necesario, dado que nosotros no producíamos petróleo, y eso significaba estar expuesto, como seguimos estando expuestos hoy día, a las fluctuaciones del precio spot para la refinería. Y eso significa que lo que hemos visto, que las refinerías pasan por momentos donde pierde mucho dinero o gana dinero, como este año. Entonces, la estrategia era producirlo en cualquier parte del mundo y después la segunda estrategia que se discutió bastante era ir a buscar a alguien que proveyera de petróleo a la refinería y no estar sujeto a la volatilidad del mercado spot. Eso fue lo que se buscó cuando a fines de 2005 hubo representantes de ENAP que viajaron a Venezuela, porque en ese entonces ahí el país fue el que vino a Chile a ofrecerle una sociedad para hacer estudios de factibilidad técnica económica en la faja del Orinoco, en lo que se llama crudos pesados. Correcto. Hay que entender que el contexto en ese momento era muy especial debido a que años anteriores, en el año 98, había tomado el poder, había ganado la elección el presidente Chávez y había iniciado unos cambios estructurales dentro de la compañía estatal venezolana, que significó un gran paro, que se llamó el paro petrolero, entre el 2002 y el 2003, que significó la pérdida de 18.000 técnicos de la industria petrolera. Una industria petrolera que era
extraordinariamente bien desarrollada. PDVSA, Venezuela, era un jugador mundial, era un jugador internacional, refinaba más de 700.000 barriles día en varias refinerías en Estados Unidos, tenía más de 4.000 centros de distribución, terminales en Estados Unidos. Y con este cambio de la política se empezó a deteriorar la gestión dentro de PDVSA. Entonces, el año 2005, el gobierno enfrentó problemas operacionales para mantener los campos. La industria del petróleo es una industria compleja, no es llegar y reemplazar a los profesionales, son especialistas en muchas áreas. Entonces salió al mercado a invitar a las compañías estatales para que se asociaran con PDVSA, para que explotaran el petróleo que tenían disponible en la selva. A mí me tocó visitar esos campos del Orinoco, que son acumulaciones de crudo de unos volúmenes extraordinarios y donde mediante un proceso de tratamiento se puede preparar un petróleo de acuerdo a lo que necesite la refinería que finalmente va a refinar ese crudo. Y en ese contexto parecía una buena oportunidad para las refinerías de Chile asegurar un suministro de crudo. Con eso se disminuye la volatilidad del crudo, del precio del crudo, y además se reducen las exposiciones que tiene nuestra refinería al no tener un proveedor y tener que salir todos los meses, todos los años, a buscar el crudo en alguna parte del mundo, sujeta a los cambios de precio, ¿no? A pesar de las buenas perspectivas, nuevamente NAP dijo, ¿saben qué? No sigamos con esto. Claro, nosotros hicimos una visita con técnicos, profesionales. Si bien parecía bien el negocio, lo analizamos económicamente, pero el 2008 ya la compañía venezolana, yo recuerdo una situación muy especial, estaba en el yacimiento del Orinoco y quería la explicación de dónde estábamos, qué íbamos a hacer, y la persona que sabía era una persona que estaba representando a Chevron, una compañía norteamericana, que operaba en ese momento y con quien eventualmente podríamos ser socios. Yo caminando en el yacimiento, él me comenta que la situación era muy frágil, que la persona encargada del yacimiento era una persona que no tenía idea de la tecnología que se debía aplicar, y que veía muy difícil que se recuperara o se ampliara los negocios de explotación de ese tipo de crudo. Es decir, la persona que estaba a cargo del yacimiento era una persona que estaba ahí simplemente por designación política, no porque tuviera conocimiento alguno. Tenía conocimientos generales, ¿no? Ya. Pero evidentemente no el expertise que requiere este tipo de operaciones, que son complejas, que requieren gente muy especializada. Entonces empezaba a ser muy evidente el efecto del despido de los 18.000 profesionales, técnicos, ejecutivos que fueron expulsados por el paro petrolero hace unos años antes, ¿no? Era evidente, era evidente. Y bueno, después de nuestro análisis de riesgo y análisis económico, consideramos que no era apropiado, era muy riesgoso entrar en ese negocio, aun cuando la necesidad de buscar un suministro continuo de crudo de un país cercano, como podría ser Colombia, como podría ser Brasil o Argentina, para disminuir la volatilidad del precio que tienen las refinerías nuestras, permaneció. Esa necesidad y permanece aún. Sin embargo, recordemos que en la crisis subprime, el crudo tuvo una subida y una bajada espectacular, y eso significó que la empresa de NAP perdió más de $1.000 millones, ¿no? Entonces, después de eso no se continuó con la estrategia de consolidar el suministro y la refinación de crudo en el país. Ahora, con lo que sucedió el fin de semana, se ha vuelto a poner los ojos en cómo es el petróleo en Venezuela, sus reservas y la calidad. ¿Es, a su juicio, el mejor lugar del mundo por volúmenes y también por calidad del crudo? No. En términos generales, uno podría decir que el crudo venezolano no es tan bueno. Lo que ocurre es que las refinerías están construidas para refinar tipos de crudo. Entonces, existen refinerías que se especializan, de acuerdo a su complejidad, en refinar un cóctel de distintos crudos en función del tipo de producto que necesita el país. Estamos hablando de gasolinas, diésel, parafinas, ¿no? Jet fuel. Entonces,
Existen en algunas partes del mundo, como por el norte de Estados Unidos, como en el Golfo de México o el Golfo de América, donde existen refinerías que necesitan ese crudo. Las refinerías nuestras también podrían procesar ese crudo. Entonces, depende de la especialidad de cada una de las refinerías. En China, por ejemplo, existen refinerías que este crudo es muy bueno. Entonces, existe todo una batería de distintos tipos de petróleo para distintos tipos de refinería. Sin embargo, es un crudo, es un petróleo que tiene un descuento que es más barato que el referente, que el WTI, por ejemplo, 7, 8, 10 dólares, y por lo tanto una refinería que puede refinar ese crudo baja sus costos, tiene menos costos de materia prima y perfectamente puede refinarlo y producir las gasolinas que necesita. ¿Ya? Ahora, perfecto. Lo extraordinario de Venezuela es la magnitud de las reservas que tiene. Eso es lo extraordinario de ese país que tiene más o menos el 18% de las reservas mundiales de petróleo, ¿no? Es un país que podría producir hasta 5 millones de barriles de crudo sin ningún problema, o más, ¿no? Podría abastecer a muchas refinerías de muchas partes del mundo, pero la crisis del país ha derivado de ser un país rico a ser un país que está en una situación muy crítica, ¿no? Nelson Muñoz, ex gerente general de ENAP Cipetrol, la filial de ENAP que opera en distintos países y que tuvo un par de oportunidades de operar allá en Venezuela. Veremos si el futuro indica que puede volver esas posibilidades. Muchas gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ti por la invitación. Hacemos la pausa en Agenda Económica. Al regreso les cuento cómo cerró el año para los multifondos de las AFP y también la posibilidad de que el Banco Central bajara aún más la tasa de lo que hizo en diciembre. Y también les tenemos adelantos tecnológicos para el futuro. Una rentabilidad de entre 15 y 8% tuvieron los multifondos administrados por las AFP durante 2025. Se lo hemos contado mes a mes. Revisamos el consolidado del año que terminó. Lo informa la Superintendencia de Pensiones. Ahí vemos por fondo el que lidera. No es solamente por orden de abecedario, no, también es por magnitud del alza. 14,89% rentó el fondo A, muy seguido por el 13,14% del B, por el C, que subió 12,18% y también tuvieron un muy buen 2025 los fondos más conservadores, 10,47% el fondo D y el fondo E 8,06%. Aquí tuvo mucho que ver el impresionante año que tuvieron las bolsas del mundo. Recordemos que estuvimos analizando que la bolsa de Santiago subió 56% y además empezaron a bajar la tasa de interés. Eso también ayuda a la renta fija. Eso explica el excelente 2025 de los multifondos administrados por las administradoras de fondos de pensiones. Bueno, eso por un lado. Por otro, les cuento que en diciembre el Banco Central evaluó bajar aún más la tasa de interés. Recordemos que se pasó de 4,75 a 4,50%. Bueno, algunos consejeros incluso pidieron que se evaluara la opción de bajarla a 4,25. Así quedó estipulado en la minuta de esa reunión, que pasamos a revisar el detalle más importante en la gráfica en pantalla. Esto es algo que sacamos textual de la minuta. Varios consejeros señalaron que existían argumentos para analizar alternativas distintas de una rebaja de 25 puntos base, que fue la decisión que se tomó en consenso. Bueno, pero no las llevaron más adelante y las descartaron rápido. Por ejemplo, alguien planteó la posibilidad de que se bajara de 50 puntos base, es decir, de 4,75 a 4,25, ya que la brecha de actividad se encontraba cerrada y la inflación cercana a la meta, lo que sugería que la tasa podría estar entonces cercano a su nivel neutral en 4,25%. Bueno, eso fue para quien propuso que se bajara en 50 puntos base. También hubo otros que dijeron que era importante evitar que se entendiera que el problema inflacionario estaba completamente resuelto o que los riesgos habían desaparecido. Por lo que también estimaron que una opción era dejarla en 4,75 para no hacer creer al mercado que todo el tema inflacionario había desaparecido. Bueno,
Cuento corto, 25 puntos base fue la reducción de la tasa de interés, está en 4,5%. Y ojo, algunos creen que la próxima baja podría ser en enero, aunque la mayoría la estima en abril, para ahí sí llegar al 4,25, que es la tasa neutral que ahora está definida por el Banco Central. Cambiamos completamente de tema, vamos a Estados Unidos, pero no a todo lo que está sucediendo en la Corte de Nueva York con Nicolás Maduro, sino que vamos a Las Vegas, donde se desarrolla la feria tecnológica más importante del mundo, CES, en la sigla en Las Vegas. Pilar Gutiérrez tiene un adelanto de lo que se verá allí en la ciudad del pecado. La feria de tecnología más grande del mundo se hace en la ciudad de Las Vegas. Estamos hablando de la CES 2026, hasta donde llegamos para mostrarles todas las novedades que traen las distintas marcas con respecto a la tecnología y la innovación en este año 2026. Nosotros llegamos unos días antes, porque la feria es del 6 al 9 de enero, pero llegamos antes para poder conocer también los anticipos que dan a conocer algunas marcas con respecto a lo que se viene para este nuevo año. Y pudimos ver, por ejemplo, en el caso de Samsung, a través de su presentación The First Look, el concepto que ellos vienen integrando de un ecosistema del hogar conectado. Esto se logra a través de los distintos dispositivos que se conectan entre sí para hacer la vida más fácil también a quienes los tienen. Por ejemplo, pudimos ver un refrigerador con inteligencia artificial que integra también Gemini, y con esto permite que uno pueda pedirle cosas, pedirle agendar eventos, por ejemplo, tareas mientras uno está cocinando o está ocupado haciendo otra cosa. Y también es un refrigerador que detecta las cosas que uno mete o saca de este dispositivo, y de esta forma entonces ir viendo qué es lo que me falta comprar, también si es que algo va a expirar. Entrega recomendaciones de recetas que uno puede hacer con los productos que tiene en el refrigerador. Y no solo eso, sino que también, como está conectado a otros dispositivos de la cocina, por ejemplo, esta receta que me entrega permite que, al estar conectado con el horno, este pueda estar precalentándose para poder preparar entonces esa recomendación. Y no solo eso, sino que también con una cava inteligente, por ejemplo, me puede entregar recomendaciones sobre cuál es el vino que mejor queda con esa preparación que estoy armando. No solo en temas del hogar, sino que también, por ejemplo, pudimos conocer las novedades que tiene Samsung en lo que son los televisores, con tecnologías como RGB que permiten una imagen mucho más nítida, mucho más claro, con colores más vívidos, y hacen una imagen que finalmente es muy similar a lo que vemos en la realidad, una calidad mucho más impresionante. En otros temas, por ejemplo, también pudimos conocer el de Samsung The Frame Pro, que es estos celulares, estas televisores que tiene Samsung y que tienen un marco como si fuera un cuadro. Trae novedades, por ejemplo, en temas de conexión inalámbrica que permiten que el cable no se vea, y eso finalmente viene disponible ahora desde tamaños más pequeños de lo que se permitía anteriormente. También no solo eso en temas de televisores, sino que, por ejemplo, pudimos ver novedades en temas de salud. Acá, por ejemplo, a través de lo que es el Family Care de Samsung, uno a través de esta nueva función de Brain Health puede detectar a través de los distintos dispositivos que tiene la persona, por ejemplo, el celular, por ejemplo, también el smartwatch que uno tiene. Con todos estos dispositivos permiten detectar actitudes que pueda estar teniendo la persona que den cuenta de un leve deterioro cognitivo, y de esa forma entregar recomendaciones, entregar, por ejemplo, sugerencias de juegos que uno puede hacer en los mismos dispositivos para ir entrenando la memoria u otras funciones, y de esa forma también resguardar la salud de la persona. Y también en esta oportunidad pudimos conocer algo que también habíamos conversado hace algunos días atrás, que es el nuevo Samsung Threefold, que es una verdadera tablet. Escuchemos y veamos cómo es este. Este es el Galaxy Z Threefold, es un teléfono plegable de 3 pantallas, por decirlo así, que forman 10 pulgadas de dispositivo. Imagínense, esto ya es un tablet casi, pero yo lo puedo plegar en 3 formas y me queda un teléfono que prácticamente es un teléfono tradicional, y tiene su pantalla frontal de 6,5 pulgadas. Pesa 309 gramos solamente y 10 pulgadas de pantalla. Esto es el futuro de la telefonía. En Chile hoy día se vende el Z Fold 7, que es un plegable doble. Pues imagínense el avance en tamaño. Este se pliega solo una vez y es el más delgado del mundo, pero este ya estamos hablando de un nivel de productividad muy alto.
parte de las novedades entonces que pudimos conocer en la previa de esta CES 2026. Vamos a quedar bien atentos a todas las novedades también que vengan en los próximos días. Y por supuesto ustedes lo verán acá en Agenda Económica PM. Terminamos la agenda de este lunes. Sigan acá en CNN Chile.